El regreso de Jesucristo, parte 3. Conociendo los tiempos y las señales. ¿Cuándo será? Si Dios le dio al pueblo hebreo, que era la primera iglesia, toda la información de la primera venida del Mesías en Belén, además de señales, ¿no lo iba a hacer con la iglesia en este tiempo respecto de su segunda venida? Claro que sí, el Señor lo ha hecho. Sigue siendo válida la afirmación de la palabra de Dios en Amós 3:7 que dice, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto a sus siervos los profetas. Estos y otros testimonios de la palabra del Señor que veremos nos indican que ciertamente podemos indagar en la palabra el tiempo del regreso del Señor Jesucristo de nuevo a la tierra, aunque nadie podrá saber el día y la hora. La primera venida del Señor Jesucristo, tal como lo vimos en el video anterior, estuvo marcada por la profecía de las 70 semanas de Daniel. Cuando se cumplió ese tiempo, el Señor Jesucristo vino a este mundo. En Daniel 9:2 dice, yo Daniel miré atentamente en los libros el número de los años de que habló el Señor al profeta Jeremías, que habían de cumplirse las desolaciones de Jerusalén en 70 años. En Mateo 18:16, el Espíritu Santo nos da una regla. Toma aún contigo a uno o dos, para que en boca de 2 o 3 testigos conste toda palabra. El mismo Señor cumple su propia norma al dejar constancia en 4 voces el Evangelio. Sabemos que son Mateo, Marcos, Lucas y Juan. En este video voy a mostrar varios maravillosos testimonios que encontramos en el Manual de Dios, que indiscutiblemente el Señor quiere que conozcamos. Y si tenemos la misma actitud de Daniel, seremos grandemente bendecidos. Quienes contradicen son aquellas personas que descontextualizan un versículo que se encuentra en Mateo 24:36, que dice, pero del día y la hora nadie sabe. Se oponen contradiciendo al Espíritu Santo. Muy importante que primero veamos la exhortación que Pablo nos hace en 2 de Tesalonicenses 2, del 1 al 4. Pero con respecto a la venida de nuestro Señor Jesucristo y nuestra reunión con Él, le rogamos, hermanos, que no se dejen mover fácilmente de su modo de pensar, ni se conturben ni por espíritu, en el sentido de que el día del Señor se acerca. Nadie los engañe, porque no vendrá sin que antes venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. La segunda venida del Señor Jesucristo no se dará antes de que venga la apostasía y se manifieste el hombre de pecado. Entendemos por apostasía, en este contexto, como la renuncia o el abandonar la fe en Jesucristo y volverse en rebelión hacia Dios, lo cual fue la actitud que tuvo Luzbel en el cielo. Dicha apostasía ha existido desde los primeros años posteriores a la muerte y resurrección del Señor Jesucristo, pero que será mayor en la medida que avancemos en estos tiempos finales. También dice el pasaje que el Señor no vendrá sin que antes se manifieste el hombre de pecado, el hijo de perdición. Para este hombre de pecado el cristianismo ha usado el término anticristo. Si bien esta palabra solo aparece en las cartas de Juan, creo que un estudio de las mismas nos dará un panorama más amplio sobre el tema. El Manual de Dios dice que desde hace 2000 años ya se habían levantado muchos anticristos, pero también creo que la Biblia se refiere a un poder global en particular que se ha levantado como el anticristo, que es uno de los 2 cuernos en la cabeza de la bestia babilónica de este tiempo final. En la próxima serie de videos, Daniel y la historia de la humanidad, entre otras cosas, explico más ampliamente esta afirmación. El Señor mismo nos dice también en Mateo 28:20, y aquí yo estoy con ustedes todos los días hasta el fin del mundo. Entendamos bien, el Señor dice hasta el fin del mundo. Esta no es una alusión a un lugar geográfico, sino más bien el cumplimiento del tiempo de su regreso. En los tiempos previos a la segunda venida de Cristo, todo andará aparentemente normal. Siguen en sus fiestas, placeres y pecados, además de las guerras y todo lo que se vive en este mundo caído, viviendo la vida ordinaria y del hacer cotidiano normalmente, entre comillas. La mayoría de la gente no da importancia al llamado del Evangelio de Jesucristo y continúan sin escuchar la voz de Dios que les llama, tal como en los días de Noé. El amor de Dios por la humanidad siempre ha sido manifiesto en todo lo que ha creado y quiere que los seres humanos caminemos sabiamente en la vida. Pero Él no quiere robots. Él quiere que cada persona sobre la tierra tenga los más altos principios para vivir. Pero dada la mente contaminada del hombre a causa del pecado,
Es imposible que la humanidad pueda lograrlo por sí mismo. Así que, por la justicia de Dios, Él tiene que destruir el pecado en el ser humano. Y la única manera es que cada persona sea regenerada, vuelta a ser, es decir, que nazca de nuevo, engendrada de lo alto. Como ya lo expuse en el video, es necesario nacer de nuevo. Dios dice que cuando aumentó el pecado sobreabundó la gracia. Así que estamos en tiempos donde el pecado, como en los días de Noé, está llegando hasta el cielo. Y es en esta época donde nuevamente la gracia de Dios sobreabundará. Como una noche estrellada, Dios está haciendo resplandecer en todo el mundo hombres y mujeres que están recibiendo agua pura de la palabra de Dios para que sean luz en este mundo oscurecido con las luces engañosas del reino de las tinieblas. Ya vimos en el video de la primera parte de este tema que Revelaciones 8.2 nos muestra que hay 7 trompetas. Y vi a los 7 ángeles que están de pie delante de Dios y se les dieron 7 trompetas. Y Primera de Corintios 15:52 dice que es precisamente la última trompeta la que marca la venida de nuestro Señor Jesucristo. Veamos, en un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la trompeta final, pues la trompeta sonará y los muertos resucitarán incorruptibles y nosotros seremos transformados. Ya sabemos que el diablo usó la palabra de Dios para tentar a Jesucristo y de igual manera la ha usado para enredarnos y engañarnos a nosotros como iglesia. Si no fuese así, no hubiese tantas posturas de cada uno de los temas de revelaciones, como ya sabemos que existen. Por ello es necesario ir al manual de Dios y dejar que el Espíritu Santo nos enseñe y explique los temas proféticos para estos tiempos. He llamado dardos del enemigo a esas verdades bíblicas, que son una mentira usada por el diablo para confundir a los creyentes. Cuando se conversa o se entablan discusiones sobre el Apocalipsis, es frecuente escuchar de boca de aquellos que lo que conocen del mismo solo es «He aquí yo estoy a la puerta y llamo», que proclaman 3 aseveraciones descontextualizadas. Primero, el mismo Señor Jesús dijo en Mateo 24, 35 y 36 que ni siquiera Él sabía, ni los ángeles, sino solo el Padre. El cielo y la tierra pasarán, pero mis palabras no pasarán. Pero del día y la hora nadie sabe, ni aun los ángeles de los cielos, sino solo mi Padre. Es una afirmación del mismo Señor Jesucristo, pero ¿es aún válida en este tiempo? Hagámonos las siguientes preguntas. ¿Es Jesucristo el Señor del universo? ¿Él es omnisciente? ¿Él es el Todopoderoso que se manifestó a este mundo en forma humana? La respuesta a cada una de estas preguntas es un absoluto sí. He sostenido que la fe sin el uso de la razón es una fe ciega. En nuestro caso como cristianos es el razonar o escudriñar la palabra de Dios la que nos da el entendimiento y por lo tanto una fe verdadera. Así que razonemos. Filipenses 2 del 6 al 8 dice, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Juan 15:15 dice, ya no los llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su Señor. En la condición de siervo y como hombre, el Señor Jesucristo no sabía. Pero una vez resucita, sube a la presencia del Padre y cuando regresa dice, toda potestad me es dada en los cielos y en la tierra. Jesucristo es el Señor que está reinando, es omnisciente, es todopoderoso. Así que sería una insensatez pensar que el Señor Jesucristo no sabe cuándo viene. Segundo, el Señor Jesucristo hace una afirmación respecto de que nadie sabrá el día y la hora. Es exactamente lo que dice y no sugiere algo más. Es un lapso de 24 horas. Realmente nadie podrá saber el día y la hora, pues una hora es en este instante en Japón, otra en Australia, otra en Sudáfrica. Marcos 13:35 dice, velen pues, porque no saben cuándo vendrá el Señor de la casa, sea a la tarde, a la medianoche, al canto del gallo o a la mañana. Como vemos, el Señor confirma que esa expresión del día y la hora es exactamente lo que significa, y no como una afirmación tajante que nos haga suponer que nadie puede saber cuándo será el tiempo del regreso del Señor Jesucristo. El Señor nos dio señales y tiempos, en los cuales debemos estar vigilantes. Por eso nos dice en Mateo 24:33, así también ustedes, cuando vean que todas estas cosas pasan, conozca que está cerca a las puertas. No sabremos cuándo será el día y la hora, pero sí sabremos cuándo será el tiempo inmediato. Así que no es necesario saber en qué fecha estamos. Necesitamos saber en qué tiempo estamos. Y más que ello es conocer las señales de los tiempos. Tercero, vendrá como ladrón en la noche.
Este es otro dardo del enemigo que el mismo pueblo cristiano replica erróneamente y también lo descontextualiza. Primera de Tesalonicenses 5:2 dice: pero acerca de los tiempos y de las ocasiones, no tienen necesidad de que yo les escriba, porque ustedes saben perfectamente que el día del Señor vendrá así como ladrón en la noche. Mas ustedes, hermanos, no están en tinieblas para que aquel día los sorprenda como ladrón, porque todos ustedes son hijos de luz e hijos del día, no somos de la noche ni de las tinieblas. Muy claramente el pasaje explica que a quienes no estamos en tinieblas, es decir, quienes gracias a Dios tenemos el conocimiento y el entendimiento de la luz de las buenas nuevas de revelaciones, el día de la venida del Señor Jesucristo no seremos sorprendidos como ladrón en la noche. Valga también aclarar que a quienes sí sorprenderá como ladrón en la noche es no solo a los inconversos que no le esperan, sino también a aquellos que esperándole, como las 5 vírgenes insensatas en la parábola de las 10 vírgenes, no tendrán suficiente aceite en sus lámparas, es decir, no tienen suficiente luz. Es muy claro también que tanto para unos como para otros llegará aquel día, solo que a uno los tomará por sorpresa, le llegará como ladrón, pero a nosotros no. Hablando de la parábola de las 10 vírgenes que encontramos en Mateo 25 desde el versículo 1, vemos que hay un dato muy llamativo en el verso 6 y que por lo tanto nos debe llamar la atención. Valga la redundancia. Dice: y a la medianoche se oyó un clamor: aquí viene el esposo, salgan a recibirle. Y nos atrevemos a decir que no hay forma de saber cuándo vendrá el Señor. El Señor nos lo dirá antes de que suceda. Ya lo vimos, lo atestigua además el profeta Amós. Veamos este tema del cuándo desde otra perspectiva. Ya sabemos que Dios nos muestra el fin desde el principio, como consta en Isaías 46, 9, 10. Y que la Biblia es profética desde el primer capítulo. Génesis 1, 16, 19 dice: Dios hizo los 2 grandes astros, el astro mayor para gobernar el día y el menor para gobernar la noche. Ese fue el cuarto día. Dios creó el sol al cuarto día. Jesucristo, el sol de justicia, vino en su primera venida al cuarto milenio. Malaquías 4:2 dice: para ustedes que temen mi nombre, se levantará el sol de justicia, trayendo en sus rayos salvación. Y 3 días después volverá por segunda vez, o sea, al séptimo milenio, para restaurar todas las cosas. Hechos 3, 20, 21 dice: y Él envía a Jesucristo, que les fue antes anunciado, a quien es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas. Hay versiones bíblicas que traducen la palabra griega para todas las cosas como el universo, lo que valida mi entendimiento sobre dónde viviremos la eternidad y que consta en la serie que ya presenté con dicho nombre, en donde describo las moradas eternas que Dios está preparando para nosotros. Otro testimonio más en Oseas 6:2. Nos dará vida después de 2 días. En el tercer día nos resucitó. Jesucristo el Señor resucitó al tercer día. Y los evangelios muestran que lo hizo con el primer rayo de luz de ese tercer día. Veamos Marcos 16 del 1 al 3. Cuando pasó el día de reposo, María Magdalena, María la madre de Jacobo y Salomé compraron especias aromáticas para ir a ungirle. Y muy de mañana, el primer día de la semana, vinieron al sepulcro, ya salido el sol. Y Juan 21 dice: el primer día de la semana, María Magdalena fue de mañana, siendo aún oscuro, al sepulcro y vio quitada la piedra del sepulcro. Gloria a Dios. Estamos en el 2024, en los primeros rayos del tercer milenio. Eclesiastés 1, 9 al 10 dice: ¿qué es lo que fue? Lo mismo que será. ¿Qué es lo que ha sido hecho? Lo mismo que se hará. ¿Qué es lo que fue? Veamos lo que el Señor nos sigue mostrando del fin desde el principio. Éxodo 19, 10 y 11 dice: y el Señor le dijo a Moisés: ve al pueblo y santifícalos hoy y mañana y laven sus vestidos y estén preparados para el tercer día, porque al tercer día el Señor descenderá a ojos de todo el pueblo sobre el monte Sinaí. Y en los versículos 16 y 17 se describe el cumplimiento. Aconteció que el tercer día, cuando vino la mañana, vinieron truenos y relámpagos y espesas nubes sobre el monte, sonido de trompetas muy fuerte. Este pasaje proféticamente tendrá su doble cumplimiento para el regreso de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué es lo que será? Éxodo 24, 16 dice:
y la gloria de Dios reposó sobre el monte Sinaí, y la nube lo cubrió por 6 días. Y al séptimo día llamó a Moisés de en medio de la nube. Así llamará Dios a sus escogidos al séptimo día, de en medio de la nube. Acontecerá tal como el Señor lo ha dicho, a Él sea toda la gloria. Estos testimonios dados por Dios mismo no fueron escritos para que los desconociéramos, todo lo contrario. El Señor Jesucristo dice en Juan 16:13 que el Espíritu Santo nos guía a toda la verdad, y el regreso del Señor es parte, una muy grande, de esa verdad. En el video de las 70 semanas hago la siguiente reflexión. Si se sostiene que el período de gracia es de 2000 años y que una vez termine es la venida del Señor Jesucristo, pues hagamos lo que yo llamo un ejercicio matemático. Es decir, reflexionemos. La fecha más aceptada de la muerte del Señor Jesucristo es el 3 de abril del año 33, celebración de la Pascua. Así que si sumamos 2000 años nos da 2033. Repito la aclaración. ¿Estoy diciendo que el Señor vendrá en el año 2033? No. Estoy presentando parte de un estudio con base bíblica que da posibilidades de lectura escatológica, así que no la descartemos. Considerando este asunto desde otra óptica, me da una fecha aún más reciente, la cual compartiré en algún momento. Insisto, las fechas no son lo importante. Estamos llamados a discernir los tiempos. Así nos exhorta el mismo Señor Jesucristo en Lucas 12:56. Necios, ¿saben distinguir el aspecto del cielo y de la tierra? ¿Y cómo no distinguen este tiempo? Después haremos un análisis de las señales dadas por el Señor Jesucristo, que como ya lo vimos en Mateo 24:33 nos dice, cuando vean que todas estas cosas pasan. Así que veremos el mundo actual, en donde casi todas las señales dadas por el Señor están siendo notoriamente visibles para quienes vemos el mundo a través del manual de Dios, lo cual nos lleva a concluir que sí, el tiempo del regreso del Señor está ya casi por cumplirse, de la misma manera que se cumplió la primera vez. El Señor dice en Revelaciones 3:20, he aquí yo estoy a la puerta y llamo, si alguno oye mi voz y abre la puerta, entraré a él y cenaré con él y él conmigo. Si tú estás viendo este video y aún no le has abierto la puerta de tu corazón al Señor Jesucristo, hoy es tiempo de salvación. Él te está llamando. ¿Responderás a su llamado? No sabes si mañana Él te llamará o si tú aún estarás vivo para escucharle. Es una decisión personal y es en vida. El Señor te dice, y todo aquel que invoca el nombre del Señor será salvo. Que Dios les bendiga.